Bueno, vamos a empezar un poco por el Génesis, como la Biblia. Y, a ver, el trabajo no fue obra del castigo del pecado original. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, se dice que el hombre fue colocado en el Edén, que era un jardín, ¿no? Y que Dios quería que el hombre cultivara y sacara rendimiento de aquello que Él te ha regalado, absolutamente. Quiere que el hombre se sienta de esa casa, se sienta de esa tierra, de ese jardín, parte, que lo haga suyo. Te da el jardín, te da el árbol de la vida, el río que cruza, una tierra que es fecunda, pero Él quería que el hombre fuese creativo. Entonces, no nos quiere solo guardadores, sino co-creadores, ¿no? De tal manera lo somos, ¿no? Que, pensando en la barbaridad de la guerra, ¿no? Yo puedo coger la naturaleza y con ella construir bombas, es materia, construir tanques, construir espadas, ¿no? O también puedo, Dios me dio la madera para que yo pueda hacer un piano, una arpa, y no habría música, no nos dio un piano, casas construidas, tampoco nos dio bombas, evidentemente, ¿no? Todo eso es el hombre, quien en su creatividad, con la inteligencia, con los dones, con la habilidad y trabajando, ¿no?, sabe agradecer al dador de esta manera los dones. Y yo pienso que cuando Dios nos ve colaborar con Él en la obra de la creación, Dios se alegra de tu piano. Digo, la mesa, esta mesa, la cocina, por ejemplo, que no nos dio una pizza hecha, te dio la inteligencia para que tú mezclaras los ingredientes que están en la tierra, ¿no? Llegamos al Apocalipsis. Y vamos al Apocalipsis 22 ya de un salto, y es la Nueva Jerusalén. Dios ha querido, a nosotros se nos llama piedras vivas de la Nueva Jerusalén, piedras que se están tallando para dejar memoria eterna de esa construcción. Todo lo que son nuestras vidas, que va quedando escrito en el libro de la vida, ¿no? Todos esos símbolos que son verdad. La Nueva Jerusalén la construyen las manos de Dios mismo, en nuestras pequeñas manos. Tus manos poderosas se prolongan en nuestras pequeñas manos. Son las manos de Dios en las manos de su creación, que es el hombre, ¿no? Nuestras manos están trabajando la Nueva Jerusalén. Todo lo que hacemos, porque ahí nos ha querido Él, ¿no? Colaborando activamente las manos de Dios que comienzan esa obra, solo Él puede comenzar, y que se describe con signos donde se ve el amor esponsal, la Nueva Jerusalén que desciende como una esposa engalanada, donde se hace evidente la belleza de lo más sencillo. Era bella, una novia llena de esperanza, ¿no? Todo por estrenar,
todo lo que supone, ¿no? Se busca lo más bello, que haya luz, que haya que también donde todos se sientan para celebrarlo, hay alegría, hay fiesta, esa es la presencia de Dios. Y se dice, aquí esta es la presencia de Dios en la tierra, porque estás alegrando el corazón de Dios y de los tuyos, dándote con alegría, dándote a ti misma ahí, no solo dando tu habilidad a los tuyos. Y Jesús dice, yo trabajo las horas, dice, que el Padre quiere que trabaje. No elige el horario de trabajo, ni el trabajo, es que los siervos, aquel que vive, me encanta la imagen, ¿no? Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su Señor, ¿no? Sí, Padre, he venido para hacer tu voluntad, me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Reina el Cordero, que es el amor entregado, y aquellos que le aman le sirven. Sigue utilizando el verbo servir, porque Cristo eligió para sí ser siervo. Es el siervo del Padre. Cristo es el siervo del Padre. Porque es voluntad de mi Padre que ni uno solo se pierda. Y allí, donde Él quiera que esté, yo estaré, ¿no? Es importante porque si no, vivimos como una especie de división, de neurosis. Es que yo vine a rezar. Es que el trabajo es adoración. La obra de tus manos, hecha en una obediencia, es adoración.